Bien, cuéntenme entonces, vamos a seguir un poquito avanzando con sistema inmune. Hemos visto el video de los linfocitos B, de cómo se activan los linfocitos B, qué pasa cuando se activan los linfocitos B. ¿Qué dudas ha quedado de eso? Profe, yo tengo una duda de la estructura de los anticuerpos, de variable y todo eso, eso no me quedó muy claro. Ahora lo vemos, ahora comparto un Power para que veamos, Mel, la estructura y de paso, espera que voy compartiendo y así de paso vemos esa dudita. Miren, esto que ustedes tienen acá es un anticuerpo. Van a ver que ahora enseguida vamos a ver los distintos tipos de anticuerpos, pueden tener distintas estructuras los anticuerpos, pero este es el anticuerpo que ustedes vieron en el video. Ese anticuerpo tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. ¿Por qué se les llamaba pesadas o livianas? A ver si se Porque acuerdan. una es de 404, creo, y la otra 214. Bien, es decir, que en las cadenas pesadas yo tengo que está formada de 440 a 550 aminoácidos, y la cadena liviana está formada por 214 aminoácidos. Quiere decir que estas dos son mis cadenas livianas, estas dos son mis cadenas pesadas. Pero a su vez, en el anticuerpo, yo voy a encontrar esto que tienen pintado de celeste acá, es lo que nosotros le llamamos la región constante. ¿Qué quiere decir? Que es igual en todos los anticuerpos. Por eso se le llama constante. Está formada exactamente por los mismos aminoácidos. ¿Y a qué se refiere con región variable? Con región variable hace referencia a esta región que ustedes tienen acá en violetita, que eso es lo que hace que un anticuerpo sea específico. Es decir, lo que me distingue un anticuerpo de otro es esta región que yo tengo acá, que es la región variable. En esa región variable se encuentra lo que se llama el paratopo o paratope, que es justamente la región del anticuerpo a la que se tiene que venir a unir el antígeno. Recuerden que el antígeno es toda sustancia o toda partícula que te desencadena la respuesta inmune. Entonces, esta región variable que yo tengo acá, que ustedes ahí la tienen pintada de violeta o la tienen en color violeta, es lo que se llama el paratope, es decir, las zonas variables. Hay una región que se llama paratope, que es lo que le da, o paratopo, que es lo que le da la especificidad. ¿Qué se va a unir ahí? El antígeno, sí, es verdad, pero ¿qué parte del antígeno? Hay una parte del antígeno que se llama epitopo o epitope, que es una región del antígeno que se va a venir a unir acá. Entonces, cada anticuerpo es específico para un antígeno en particular, y de hecho, chicos, eso es lo que caracteriza a la inmunidad adaptativa, que es específica. Entonces, mis linfocitos B, que es lo que ustedes están viendo, tienen anticuerpos cada uno específicos para un tipo de antígeno en particular. Entonces, esa es la estructura de un anticuerpo. Ya vamos a ver que los anticuerpos no son todos iguales, ahora cuando veamos los distintos tipos de IG, pero este es el típico anticuerpo, que es un monómero, que ustedes han visto, también se les llama IG, porque son inmunoglobulinas. Este tipo de anticuerpos es el como más común. Entonces, ¿qué les he estado diciendo yo? Estos que tienen acá son linfocitos B. Los linfocitos B tienen anticuerpos que son específicos. Entonces, cuando un antígeno entra, que son estos puntitos rojos que ustedes tienen acá, no es que me afecta a todos los linfocitos B. Cuando un antígeno entra, afecta únicamente a los linfocitos B que tienen anticuerpos específicos para ese antígeno. Fíjense que acá les ponen en esta imagen tres tipos distintos de linfocitos B, esta con sus receptores, esta con otros, y sin embargo el antígeno, el estímulo antigénico o antígeno, afecta solamente al linfocito B que tiene anticuerpos específicos para ese antígeno. El resto tiene anticuerpos para otros antígenos.
¿Y qué pasa cuando el antígeno se une con el anticuerpo? Estos linfocitos B se activan justamente se llama teoría de la selección clonal, porque ¿qué pasa? Cuando se une el antígeno con el anticuerpo, estos linfocitos B empiezan a producir clones, a proliferar y producen células de memoria y células plasmáticas. Entonces, estas células plasmáticas son las que producen los anticuerpos, cualquier anticuerpo, y no, van a producir anticuerpos específicos para este antígeno que los activó, no para cualquier antígeno que ande por ahí. Entonces, si a mí acá me entró un antígeno en especial, voy a producir anticuerpos contra ese antígeno en especial. Y por otro lado, voy a formar células de memoria. Esas células memoria van a empezar a clonarse, a producir más células memoria, y estas células memoria lo que tienen es que no actúan en el momento, sino que cuando yo me vuelvo a encontrar otra vez, una segunda vez, una tercera vez, o las veces que sea, con el antígeno, mis células memorias se van a activar, me van a producir células plasmáticas, y esas células plasmáticas son las que van a generar los anticuerpos. Entonces, la célula memoria, ¿cuánto puede permanecer? Y depende de la célula memoria. Hay células memorias que duran toda la vida, hay células memorias que duran 10 años, hay células memorias que duran un año. Bueno, depende de la célula memoria. Pero lo importante es que esas células memorias, cuando en un segundo encuentro, en un tercer encuentro, cuando sea, se vuelven a encontrar con ese antígeno, se activan, producen células plasmáticas, y las células plasmáticas son las que producen los anticuerpos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna otra duda del video del que les mandamos? ¿Algo que no se haya entendido, que me quieran preguntar? ¿No? Entonces, chicos, recuerden que ustedes cuando activan a un linfocito B, lo pueden activar por dos mecanismos. Lo pueden activar directamente cuando mi linfocito B con su BCR reconoce el antígeno, o lo pueden activar como segunda opción con ayuda de algo que todavía nosotros no vemos, que son los linfocitos T helper. A ver, mañana vamos a ver los linfocitos T. Y vamos a ver que no existe un solo tipo de linfocitos T. Tenemos los T supresores, los T citotóxicos, los T helper. El helper en inglés significa como colaborador, ayudante. Entonces, uno de esos linfocitos T helper me van a poder también activar a estos linfocitos B. Entonces yo el linfocito B lo puedo activar de dos maneras, directamente reconociendo el antígeno o con ayuda de un linfocito T helper. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué les dice el video? Que cuando el linfocito B se activa directamente reconociendo el antígeno, ¿qué pasa con esa respuesta que da? ¿Qué les dice? ¿Qué decía el video? ¿Es más eficiente? ¿Es menos eficiente? ¿Dura más? ¿Dura menos? ¿Se acuerdan lo que decía? A ver, cuando un linfocito B se activa directamente reconociendo el antígeno, la respuesta es menos efectiva, es más breve, y los anticuerpos que produce son de baja afinidad. En cambio, cuando se activan con ayuda de un linfocito T helper, puntualmente ya lo vamos a ver mañana, pero es el helper 2, esos linfocitos B producen respuestas más largas y el anticuerpo que producen es de mayor afinidad. Entonces la respuesta que se da en un linfocito B cuando lo ayuda a un linfocito T a activarse es más específica y también dura más en el tiempo.
Entonces, en conclusión, podríamos decir que el linfocito B da una mejor respuesta cuando lo ayuda a activarse el linfocito T helper que cuando se activa solo reconociendo el antígeno. Ahora, hemos estado hablando de los anticuerpos o IG, y no existe un solo tipo de anticuerpo o IG. Existen 5 tipos distintos: la IgG, la IgA, la IgM, la IgD y la IgE. Cada una de estas, más allá que estructuralmente son distintas, cumplen distintos tipos de funciones y las encuentro en distintos lugares. Por ejemplo, la IgG, que es la primera, es la más abundante, entre el 75 y el 85% del total que produzco son IG. Normalmente la encuentro circulando en la sangre y en este caso tiene función neutralizante, opsonizante, activa el sistema de complemento y tiene una ventaja, que es la única que atraviesa la placenta. Entonces la madre le confiere a su feto una inmunidad y esa inmunidad son IgG. Es la única que tiene la capacidad de atravesar la placenta. ¿Qué pasa con la IgG? No es la primera que producimos. Aparece, diríamos, en forma tardía respecto a las demás. Entonces no es la primera que nosotros producimos. Ahora, esta IgG, como les dije yo, es un monómero, entonces tiene esta estructura que estuvimos analizando recién. Por otro lado tenemos la IgA. La IgA normalmente la encuentro en secreciones, en mucosas, entonces la voy a encontrar en las lágrimas, la voy a encontrar, por ejemplo, en la saliva, la voy a encontrar en las secreciones nasales, en la mucosa del aparato respiratorio, en el aparato digestivo y en la leche humana. Entonces, esta IgA que estamos hablando acá tiene la capacidad de que, como yo la encuentro en secreciones, como ya les dije, las lágrimas, la saliva, las secreciones nasales, etc., la IgA atraviesa la leche materna. Entonces la madre a su bebé, a su lactante, le confiere inmunidad porque la IgA atraviesa por la leche materna. Por eso es tan importante la lactancia materna. Obviamente, esta lactancia materna, como les decía yo el otro día, los que estábamos presencial, es importante, sobre todo en los primeros 6 meses, año de vida del bebé, donde la leche tiene los nutrientes necesarios y, obviamente, las defensas para que el bebé crezca. Después de eso, ya la leche empieza a ser un alimento poco nutritivo, porque empieza a ser carente nutricionalmente para ese bebé. Obviamente hay mujeres que no pueden dar la leche porque, por ejemplo, tienen déficit de prolactina, entonces vienen lo que se llaman las leches maternizadas, que además de tener esta justamente composición casi semejante, casi idéntica a la leche materna, también contienen o han mejorado mucho las fórmulas lácteas. Antes eran como mucho más básicas, hoy en día son muchísimo mejores e incluso tienen estas IG también para transmitirle la inmunidad al bebé. Por otro lado, tenemos las IgM. Dime. O sea, esas IgA en la leche de fórmula, ¿que vendrían a ser tipo artificiales o cómo son? Claro, se sintetizan y se agregan. Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Porque antes las leches de fórmula eran como muy, cuando yo era chica, eran como muy pobres nutricionalmente, por ahí tenían, qué sé yo, los mismos cantidad de hidratos, de proteínas y de lípidos, pero no tenían el resto. Por ejemplo, nosotros cuando somos niños, más allá de las proteínas, lípidos e hidratos, necesitamos aminoácidos especiales para desarrollar el sistema nervioso, necesitamos lípidos específicos. Entonces, bueno, las leches de fórmula fueron mejorando y hoy en día las leches de fórmula son muy buenas, tienen casi la composición muy semejante a la leche materna, y esto hace que muchas mujeres que no pueden dar de mamar puedan igual nutrir al bebé. Entonces, bueno, justamente es como una gran salvación para todas esas mujeres que no podían dar de mamar. Hoy en día también existe lo que es el banco de leche, donde las madres van a donar leche y esa leche después se usa en otros niños. Es decir, el banco de leche hace que aquellas madres que produzcan de más
se le hace un tratamiento a esa leche, y esa leche puede donarse a otro niño que quizás lo necesite, porque sea prematuro, o porque quizás su mamá no puede dar de mamar. Entonces, en la mayoría de los hospitales, qué sé yo, en el Lago Mayor, hay muchos hospitales, hay bancos de leche, justamente para esto, porque por la importancia que tiene la leche materna. Entonces, todas aquellas madres que no pueden dar de mamar, en esos hospitales, el banco de leche le suministra la leche al bebé, también para los bebés que están en neonatología, bueno. Entonces, es muy importante en los primeros 6 meses o en el año la lactancia materna, ya después es como que no tanto porque no nutre del todo al bebé, ¿sí? Es deficitaria para ese bebé. Después tenemos los IgM. Fíjense que acá la IgA dice que es un dímero. Miren, acá tienen el dímero. Acá tenemos 1, 2. Todo esto es la IgA. Después tenemos, por ejemplo, la IgM. En este caso, la voy a encontrar como receptor en los linfocitos B. Los voy a encontrar en la membrana del linfocito B. ¿Qué particularidad tiene? Que es un pentámero. Es decir, miren la forma. 1, 2, 3, 4, 5. Esa IgM es la primera que sintetiza el recién nacido. Es decir, es la primera que cuando nacemos podemos sintetizar. Pero no solamente eso, sino que esta IgM es la primera que aparece en un proceso infeccioso. Cuando nosotros tenemos una infección, la primera inmunoglobulina que aparece es la IgM. ¿Cuál es el tema de esa IgM? Que dura muy poco tiempo en sangre y en cuanto aparece la IgG, la IgM baja. Entonces, esta IgM me permite la neutralización, la activación del sistema de complemento, pero no atraviesa la placenta. Entonces, es la primera que sintetizamos nosotros. La IgG atraviesa la placenta, la IgA, leche materna, y la IgM es la primera que nosotros tenemos la capacidad de sintetizar. Y también es la primera que aparece en infecciones. Cuando yo tengo una infección de X tipo, es la primera que producimos. El problema es que dura muy poco tiempo. Por otro lado, tenemos la IgD. La IgD también la encuentro en la superficie de un linfocito B, también es un monómero como esta, y esta en este caso está relacionada más que todo con procesos fagocíticos y funcionan, como les dije, como receptores. Y la última, la IgE, se encuentra en la superficie de basófilos y de células cebadas o mastocitos. ¿Qué hacían los basófilos y las células cebadas? ¿Qué secretaban? ¿Puede ser que secretaban los macrófagos, profe? Secretaban histamina, que la histamina y heparina. La histamina es una sustancia vasodilatadora que como tal, al ser vasodilatadora, te dilata los vasos sanguíneos, te aumenta el flujo de sangre al lugar y entonces estimula los procesos inflamatorios o la respuesta inflamatoria, rubor, calor, dolor, tumor. Entonces, los basófilos y los mastocitos secretaban histamina, entonces participaban, por ejemplo, en las reacciones alérgicas. Entonces, las personas que somos alérgicas, sobre todo en esta época, tenemos las IgE, si yo me las doso en sangre, las voy a tener más elevadas, y los basófilos también, porque estas IgE se encuentran en la superficie de los basófilos y de los mastocitos. Ahora, estuvimos hablando de neutralización, de las funciones de los anticuerpos. ¿Qué significaba neutralizar? En el video salía. ¿Qué significaba que un anticuerpo neutralizara? Impedía que el patógeno entre a la célula. Muy bien, el anticuerpo se unía con el patógeno y hacía que ese patógeno no pudiera entrar, no se pudiera unir a mi célula. ¿Y qué significa opsonizar? Que es otra función de los anticuerpos.
Era como que la hacía más visible para que las otras células la fagocitaran. Es decir, se unen al antígeno que entró, los aglutinan a los antígenos y hace que sea más fácil de ser comida por los macrófagos o fagocitos. Y les hago una consulta. Ahí también les habla de la activación del sistema de complemento. Bueno, ya lo vimos la semana pasada lo que era el sistema de complemento. Pero ese sistema de complemento, ¿para qué servía? ¿Qué beneficios tiene que se active el sistema de complemento? Porque está bien, estos me activaban la vía clásica, se unía antígeno-anticuerpo, ¡pum!, se activa el complemento. ¿Para qué me sirve que se active el sistema de complemento? ¿Para qué servía? Tres cosas así importantes, tres funciones cumplía ese sistema de complemento. Una, me activaba el proceso inflamatorio. Dos, estimulaba la opsonización, que recién estuvimos viendo lo que era. Y tres, estimulaba la citólisis del microorganismo. ¿Qué era esto de la citólisis del microorganismo? ¿Serían las rupturas de las células? A ver, pero ¿cómo hacía este complemento para romper el microorganismo? ¿Se acuerdan el CAM, complejo de ataque de membrana? Que le hacía orificios a toda la membrana del antígeno que entró, entonces el líquido entraba y el antígeno, ¡pum!, explotaba. Eso era la citólisis. Ojo con esto, chicos. El complemento, cuando se activa el sistema de complemento, te produce citólisis del microorganismo. Es decir, el complejo de ataque de membrana le hacía orificios, se llena de líquido y el microorganismo estalla. El microorganismo, el antígeno. Distinto es lo que pasa con lo que vieron ustedes como citotoxicidad dependiente de anticuerpo, que también lo vieron en el video. ¿Qué significaba esto? Que también estaba relacionado con otras células que se llamaban natural killer. ¿Qué era esto de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos como función de los anticuerpos? ¿Qué hacían? ¿No sería cuando la célula se termina infectando, digamos? O sea, intoxicando. ¿Qué pasaba? Yo tenía una célula infectada o una célula tumoral. Venían los anticuerpos, se unían a ella. ¿Y qué hacía? Le llamaban a las células NK como para decirle, che, vengan. ¿Y qué hacían las células NK? Inician su actividad citolítica. Es decir, secretaban sustancias tóxicas, está muy bien, para que esa célula que estaba infectada se muera. Entonces, ojo chicos, con destruir el microorganismo y destruir la célula infectada, que son cosas distintas. Entonces, el sistema de complemento cuando se activa y forma este complejo de ataque de membrana, me hace orificios en el microorganismo, se llena de líquido, ¡pum!, se murió el microorganismo. Ahora, los anticuerpos, como función, tenían esto que dijimos, citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Qué hacían? Se unían a la célula infectada tenía esos anticuerpos, ¿qué hacía? Me llamaba a las células NK y las células NK liberaban sustancias tóxicas para matar la célula. Matan la célula infectada, no el microorganismo. Y la última función que tenían estos anticuerpos, que también lo vieron en el video, era esto de la depuración antigénica. ¿Qué quería decir? Se unen con lo que se llama el sistema reticuloendotelial, que en realidad son fagocitos, son células fagocíticas, se unían y de esa manera hacen como una escoba y barren, eliminan los restos de antígenos que puedan haber quedado. Ahora, hemos visto todas las funciones que cumplen los anticuerpos, las IgE o anticuerpos. Recuerden que es lo mismo decir anticuerpo que IgE. Pero, si ustedes se fijan, yo les dije en un principio, chicos, las primeras que aparecen en una infección son las IgM, pero las IgG y las IgM
tienen como una relación entre sí, porque cuando las IgG empiezan a aumentar, las IgM disminuyen. Y eso es lo que tienen representado en esta curva de acá. Es decir, si yo miro, esta es una primera infección, esto es una primera respuesta. Yo miro, y cuando empieza la infección, fíjense que acá están las semanas, la primera que aparece en la infección es la IgM. Sin embargo, la IgM aumenta, pero en cuanto empieza a aumentar la IgG, porque fíjense que a la IgG la empiezo a secretar después, en cuanto empieza a aumentar la IgM cae. Esta relación es típica entre la IgG y la IgM. Entonces, la IgM es la primera que aparece, pero una vez que aparece, cuando aparece la IgG después y aumenta, la IgM se reduce. Entonces, esto es lo que vendría a ser un primer encuentro con mi antígeno. Pero, ¿qué pasaba cuando yo me encontraba de nuevo con el antígeno? ¿Cómo era esa respuesta, esa segunda respuesta? Que de hecho vimos una imagen, ustedes la tienen en la página 17 del cuadernillo, que la vimos la semana pasada, virtual y presencial, vimos. ¿Qué pasaba cuando la respuesta era primaria y cuando era secundaria? ¿Cuál era la diferencia? Que cuando era secundaria iba a ser más rápida y más eficaz. Muy bien, perfecto. ¿Qué quería decir esto? En una respuesta primaria, yo activaba, por ejemplo, el linfocito B, porque en el linfocito T pasa lo mismo, pero vamos al linfocito B, que es lo que estamos viendo. En una respuesta primaria se activa el linfocito B, me produce unos pocos linfocitos B activos y unos pocos anticuerpos. Pero me quedan los linfocitos B memoria. Entonces, cuando yo me vuelvo a encontrar por segunda vez, por tercera, por cuarta, por la que sea, con el mismo antígeno, mis células memoria me producen muchos más linfocitos B activos y muchos más anticuerpos. Entonces eso hace que mi respuesta, como dijeron, sea mucho más rápida y mucho más eficaz. Y de hecho, es lo que les muestra esta gráfica de acá. Miren en el primer encuentro la cantidad de anticuerpos que produce y miren en un segundo encuentro el pico de anticuerpos que producen. Fíjense cómo aumenta cuando yo me reinfecto, o sea, en un segundo encuentro con el mismo antígeno. Por eso, al producir más anticuerpos, mi respuesta es mucho más rápida y también mucho más efectiva. Por eso decíamos que la respuesta primaria podría durar de 5 a 10 días y la respuesta secundaria puede durar horas. Entonces, esto es importante que lo entiendan, la relación entre la IgG y la IgM. Y también es importante que entiendan que nosotros la semana pasada vimos toda inmunidad innata, el componente celular, el componente humoral. Ahora vamos a ver la adaptativa. Hoy empezamos viendo la adaptativa, mañana vamos a seguir viendo la adaptativa, pero los linfocitos T. Obviamente la manera en la que actúan el linfocito B y el T no es la misma. El linfocito B, acabamos de ver, produce anticuerpos. Eso se llama respuesta humoral. Mañana, que vamos a ver los linfocitos T, van a ver que los linfocitos T, primero que no hay un solo tipo, hay helper, hay citotóxico, pero más allá de eso, el linfocito T no produce anticuerpos. Actúa de otra manera. Ejerce un efecto sobre la célula infectada de otra manera que el linfocito B. Pero también forma parte de la inmunidad adaptativa. También tiene memoria, como el linfocito B. También es específica, como el linfocito B. Hoy vimos, bueno, cada linfocito B es específico para un antígeno que entra. Bueno, mañana, cuando veamos los linfocitos T, pasa lo mismo. Son específicos para los antígenos que entran. Lo que pasa es que el linfocito T, que da la respuesta celular, actúa de distinta manera que el B. Pero en conclusión, los dos pertenecen a la inmunidad adaptativa. De hecho, hemos visto ahora un pedacito, pero mañana lo vamos a ver en profundidad, cómo es la interacción entre el linfocito T y el linfocito B. Porque ya vimos, por ejemplo, que un linfocito B puede ser activado por un linfocito T helper. Entonces hay una relación entre los T y los B. No es que el B actúa por un lado, el T por el otro y chau. No.
hay una relación entre ellos. Entonces, cuando ustedes estudian inmune, más allá de que nosotros se los vamos enseñando por bloques, ustedes tienen que entender que todo está integrado. Entonces, si bien el linfocito B produce anticuerpos, hay una estimulación del linfocito T. Entonces empiezan a integrar todas las inmunidades, porque el sistema inmune actúa en conjunto, actúa todo junto, básicamente. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Profe, una pregunta. Dime. Cuando una persona tiene los linfocitos en sangre bajo, digamos, Hmm. ¿se dice ahí es el principio de leucemia o no? Puede ser eso, o puede ser alguna enfermedad autoinmune también. No siempre es leucemia, pero sí, en realidad es un tema porque cuando vos tenés los linfocitos bajos, tu sistema inmune está deprimido. Entonces sos más susceptible de otras enfermedades. Tu sistema inmune no está tan bien preparado para poder atacar a lo que ingresa. Pero puede ser eso o puede ser algunas enfermedades autoinmunes que también te bajan mucho los linfocitos en sangre. Cuando sube, que sería lo normal, es porque hay un proceso infeccioso, quiere decir que tu sistema inmune está actuando. Cuando vos, en vez de tener entre 6.000 y 9.000, tenés muy altos los linfocitos, decís, bueno, en algún lugar hay un proceso infeccioso. Entonces tus linfocitos aumentan justamente para proliferar, para atacar eso, que no sabés dónde está, pero sabés que hay un proceso infeccioso para atacar. Que puede ser desde, como yo les digo siempre, una muela infectada hasta, no sé, una infección urinaria. Y sin embargo, yo en el análisis de sangre voy a ver los linfocitos elevados. Bueno, muchachos, entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana seguimos con sistema inmune. Traten de ir leyendo, así no se les va juntando información. Y mañana me dicen si quedó alguna duda. Que tengan una hermosa tarde. Nos vemos mañana. Chau, chau. Gracias, profe, nos vemos. Chau, hasta mañana. Nos vemos.